Bienvenidos a otro episodio de Marian y Lex. El día de hoy estamos en una plantación de girasoles de Antigua, ahí con el nombre no se pierden. Es un lugar precioso, como pueden ver aquí atrás de nosotros, estamos metidos en un mar de girasoles y el lugar, pues, ¿qué te digo, Lex? Es tan especial. Es una experiencia. Totalmente, sí, desde el momento en que uno entra es otro mundo. Y aunque estamos literalmente en el centro de Antigua, no se siente como que estamos en la Antigua. Entonces, ¿por qué no nos dices un poquito? Bueno, de hecho estamos tan en el centro de Antigua que ya vieron cómo venimos. Acabamos de llegar en moto. En moto, nos venimos en la famosa Becky G. Ay, Becky G, sí. Pues estamos felices de estar acá. Como Chiqui bien dijo, es una experiencia que te engrandece el corazón y estar en contacto con la naturaleza, porque no nada más es la finca de girasoles, sino hay un tráfico de abejas, pero preciosas, y ellas están en lo suyo, sí, porque no te molestan, no hay una interacción física, pero sí una interacción ambiental y de vibración. Y aparte, pues vamos a tener la experiencia de probar las exquisiteces culinarias y les vamos a presentar al creador de todo este concepto, que es realmente único en toda la región. Pero estamos ubicados ahorita en, como probablemente vieron por la introducción cuando veníamos llegando, Alameda El Calvario. Entonces, exactamente. Súper cerca del centro, se puede uno venir caminando, se puede uno venir en carro, hay suficiente parqueo en la calle, y el complejo, la verdad, porque es un complejo turístico, vamos a ver un poquito más adelante, hay un restaurante, hay un hotel también, y pues la comida esperamos poderla probar y darles a ustedes a conocer un poquito de esto también, así que acompáñenos en este episodio, no se pierdan el final de Marian y Lex. 3, 2, 1. Here we go. ¿Qué sientes de estar acá? Estoy tan contenta, la verdad ha sido una sorpresa increíble para mí de encontrar este lugar en el centro de Antigua. Estamos, hoy con Roberto, más conocido como el Canche Gamboa. Muchas gracias por tenernos en tu casa. No. Más que todo, Canche, queremos que por favor, nosotros porque ya tuvimos la suerte de escucharlo de usted, pero que usted comparta con toda la gente que nos ve realmente a nivel mundial. ¿Qué nos motivó a usted? ¿Cómo es que un administrador de empresas, sabemos que tiene grados en agricultura? Diplomados. Diplomados. Exactamente. ¿Cómo pone todo esto a trabajar, Canche? Bueno, pues Lex, Marian, de verdad, gracias. Y es un gusto que estén acá. Pues esto, Girasoles de Antigua, pues empezó, es un proyecto que yo lo llamo Proyecto COVID, ¿verdad? Sinceramente, ¿por qué? Sinceramente, este proyecto empezó en pandemia, ¿verdad? Yo sinceramente no tenía planeado nada de estas bellezas que vienen ahí. Básicamente, pues yo había sembrado 300 girasoles para adornar mi hotel, ¿verdad? Que se llama Don Delico. Y ese hotel, pues básicamente yo lo abrí el 18 de enero del año pasado, en el 2020, y a los 2 meses nos cierran el país. Fue una situación bastante dura, ¿verdad? Porque yo dependía básicamente del hotel. Y en eso yo había sembrado 300 girasoles para adornar el hotel. En eso cierran el país, yo dije, ya no los quise cortar. ¿Para qué los voy a cortar si sinceramente no voy a decorar el hotel? Entonces los dejé, les tomé fotos, los empecé a subir a mis redes sociales, y toda la gente me decía, mira, qué bonitos girasoles, me decía. Y ahí otra gente, ¿vendés girasol?, me decía. Y yo no, sinceramente, yo no vendía girasol en ese tiempo. Entonces fue bien interesante porque por la misma necesidad del problema del COVID, yo dije, bueno, tanta gente me pregunta que si vendo girasol, empecemos a vender girasol. Más. Sí, entonces de esos 300 los vendí, de esos 300 se volvieron 2000.
Wow. De esos 2.000 ahorita, lo que pueden ver aquí con nosotros son aproximadamente 35.000 girasoles sembrados, ¿verdad? Y pueden ver aquí todo el proceso del girasol. Aquí se pueden venir a tomar fotos, van a aprender. Bueno, incluso aquí pueden ver así como el estilo diferente de girasol, que es, toda la gente está acostumbrada a ver el girasol amarillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que miran en la calle, es el que miran, es el comercial. Pero en realidad existen hasta 25 estilos diferentes de girasoles, ¿verdad? ¿Y usted de las 25 cepas, cuántas tiene usted? Tengo 12 por el momento. Wow, estamos pensando traer ahorita otras que ya próximamente van a estar acá con nosotros, pero es lo que queremos, ofrecerle a la gente que aprenda todo sobre el girasol. O sea, les damos el tour del girasol, la gente aprende desde chiquito que está el girasol hasta que está muriendo y hasta cómo extraemos nuestra propia semilla. ¿Cuál es la altura máxima que han alcanzado los girasoles aquí en tu plantación? El más grande me iba a medir 3,5 metros, ¿verdad? Y hay otro que llegué a tener 3,5 metros y otro tuvo una circunferencia de hasta 25 centímetros. Oh, wow. Canchi, ¿y el tiempo de gestación, digamos, del momento que la planta ya está lista para producir, al momento que produce y al momento que vuelve a producir, ¿qué tiempo lleva? ¿Qué lapso? El girasol crece en 2,5 meses desde semilla hasta punto de flor y solo tiene vida 3 semanas. Esa es la razón por la cual aquí en Girasoles de Antigua no van a ver el campo totalmente lleno, sino que van a ver fases. Siempre está en diferentes Exactamente. etapas. ¿Por qué? Porque si solo tiene de vida 3 semanas, ¿qué pasaría? Yo me quedo por 2 meses sin girasol aproximadamente. Claro. Y no puede pasar eso. Nosotros somos Girasoles de Antigua. Entonces, ¿qué pasa? La gente viene a ver el girasol. Claro, y sí. Vamos sembrando cada 8 días para tener todo el año. Nosotros tenemos girasol todo el año. Fíjate, Chiqui, que el Canche me comentó que como un proyecto que va totalmente de la mano, tiene tour de girasoles y próximamente va a tener un apiario o 2 apiarios. Sí, estamos haciendo un proyecto que vamos a tener, ya que vieron que los girasoles atraen muchas abejitas por la polinización. Vamos a tener un área que va a ser con 2 colmenas, ¿verdad?, de abejitas que van a poder aprender todo el proceso también, tanto de girasoles como también el tour de las abejas, ¿verdad? Entonces aquí es el cielo para las abejas, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Y van a ver en algunas tomas que hicimos que aéreas. hay, sí, de dron y lo demás, pero con más acercamientos, que hay muchas decoraciones de abejas, la cosa más preciosa. Sí, Muy lindo. Realmente yo, en nombre de la humanidad, quiero felicitar, y de Marianne y Lex, obviamente. Muchas gracias. Bueno, miren. Ya tenemos una invitada, ya sabía. Quiere salir también. Ya es la Queen Bee. La Queen Bee. Queremos felicitarlo, Canche, porque esto Gracias. es muy altruista. Se levantó literalmente en un momento que no había nada. Exacto. Era no el país cerrado, era el mundo cerrado. Exacto. Y ahora en lo que estamos acá, hemos visto gente de Europa y de otros lugares del mundo que vienen a tomarse el tiempo para pasarla rico. Y cuando digo pasar el rico, no es nada más por el ambiente abierto, sino porque esa es una sorpresa que le tenemos a la Chiqui, las delicias culinarias de los girasoles de Antigua, que el Canche nos va a contar. Sí. Sus especialidades, pues, son recetas orgánicas creadas acá. Sí, bueno, incluso todas las recetas que se han creado en Girasoles de Antigua, bueno, yo sinceramente no soy chef. Me gusta mucho la cocina, pero los platos los hemos ido preparando yo con una señorita que trabaja conmigo. Un ejemplo, uno de los platos que vamos a traer se llama el canchito, ¿verdad? Ya saben por qué, ¿verdad? Y se llama canchito, es un pan que tiene aproximadamente casi unos 25 a 30 centímetros, es bastante grande, tiene un sabor delicioso. O sea que lo de canchito es por cariño, no Sí, por tamaño. pero miren, es una delicia. Es una delicia, y también van a probar unas tortillas muy ricas con queso chancol, chorizo ahumado, que para nosotros también ha tenido una muy buena respuesta con la gente, le ha gustado mucho a la gente, el sabor es muy rico, incluso pues ustedes lo van a poder probar. Ya no tenemos que ir a Tecpan para tener el sabor. No, exactamente, entonces ahí sí que lo van a poder probar, y también un licuado muy rico de frutas, que también nos quedó muy, muy delicioso. Entonces, ¿y qué pasa? También que la gente pueda comer al aire libre, ¿verdad? Ahorita toda la gente, con todo este problema que estamos viviendo, que ha sido una situación bien difícil, busca ambientes abiertos,
con mucha circulación de aire. Bueno, exactamente. Más natural que esto no se puede. Claro, no, esto te iba a decir, muy agradable estar aquí al aire libre, en un lugar tan precioso. Y tenías razón, en el ratito que tenemos desde que venimos, han entrado varias familias, personas. Parejas. Sí, gente de Europa, de Israel, la pareja que conocimos antes, de Israel. Muy interesante. Y también pues lo que mencionabas, Canche, de el momento en que decidiste tirarte al agua con este proyecto tan maravilloso. Esto fue lo que platicamos en nuestro primer episodio con Lex. Hablamos de que íbamos a tratar de promocionar lugares que se habían desarrollado durante la pandemia y pues qué mejor ejemplo que este, ¿verdad? Y ser una guía referencial porque la gente, y para la gente que nos está viendo afuera de Guatemala, canche es un modismo que se le dice a las personas de pelo castaño claro o claro y de tez blanca. Entonces, por eso es que es canche. Sí, este es número 1. Y número 2, queso chancol es una alianza de, obviamente, pasteurizada de un queso que se hace en una región del altiplano o yendo al altiplano, pues se llama Tecpan. Exactamente. ¿Verdad? Porque luego uno escucha una palabra de canche, capaz que piensan que le estamos haciendo feo al hombre. No, es por rubio, es por rubio. Pero, y acuérdate que el chancol también se hace allá en las montañas, ¿cómo se llama? Quiché, por Nevaja. Exactamente. En las tierras altas. Sí, exactamente. Ahí es una belleza, ¿verdad? En las Highlands. Vamos. Ya vamos a ver. Pero me llevan también, por favor. Pero aquí no podía haber Mary Ann y Lex si no hay una discrepancia, porque es que con esta chiqui no se puede vivir en paz. Yo no estoy de acuerdo con pero eso. El canche es el que va a resolver este caso que está abierto, él va a ser cerrado. ¿Dónde estamos? Ya dónde va, la dirección exacta. Ya sabe que voy a ganar. Entonces, Canche, por favor, cuéntenos en la dirección física. Sí, pues nosotros estamos en Alameda, El Calvario, número 16, Antigua, Guatemala. Que es el área sur. Es el área sur de Antigua, o sea, todavía nosotros estamos en el centro de Antigua. Correcto. Entonces, esa es otra de las ventajas que tenemos, que no estamos tan lejos de Antigua, sino que la gente que viene a Antigua, pues puede venir a Girasoles, ¿verdad? A pie, inclusive. Eso te iba a decir, puede venir uno caminando o si nosotros venimos en moto. Venimos del sur. No, aquí no. Pero a ver, Canche. ¿Verdad que uno puede venir del Calvario? La chiqui me resulta... No, yo digo que podemos venir... ¿De dónde dices tú? Como de la iglesia de San Francisco, hacia acá. Sí se puede. Ahora que ya la calle de los Pasos tiene vía para el sur, porque... Sí, ahora se cambió. No, para el norte, para el norte. Eso no lo está cambiando, porque van a ver en la introducción, venimos, yo le estoy diciendo... del Calvario. Venimos del Calvario, pero como, o sea, Canche, los dos tenemos razón entonces. Sí. Bueno, en parte sí, es verdad. Solo vamos a decir que la chiqui para que no digan. Porque me quieres. El punto es que uno puede venir caminando de San Francisco, estamos así mucho 10 minutos caminando. Sí, está menos cerca o menos. Y luego, si vienen en carro, mucho parqueo sobre la Alameda El Calvario. Súper seguro, muy en seguro. En el centro de Antigua, el parqueo es una cosa que cuesta mucho. Aquí te puedes parquear sin ningún problema. Sin ningún problema. Así que, como dirían en inglés, with no further ado, vamos a ver las delicias culinarias de Girasoles de Antigua, presentadas por su creador, el Canche Gamboa. Estamos ahora del otro lado del complejo turístico, en el lado del hotel, lo que les platicamos antes. Y el hotel se llama Don Delico. El hotel es el que, solo para aclararlo, es el que está sobre la Alameda El Calvario. Y el lado de Girasoles de Antigua, la entrada está sobre el callejón, es decir, viniendo uno de Iglesia de San Francisco, pasas el puentecito, correcto, ya estás en la Alameda del Calvario, el primer callejón y el único callejón a mano derecha antes de llegar a la Iglesia del Calvario. Así que ya para que se ubiquen, pues ahora sí estamos aquí en una casa tan preciosa y muy contentos que no hay lluvia. Ahorita es uno de esos días. Hemos tenido mucha suerte. Sí, totalmente. Seguro va a ser la energía de las abejas, los girasoles y la fuerza positiva de Don Delico. Y entonces ahora ya podemos develar la noticia completa, que el fundador, el que ha traído toda la idea, tanto como Girasoles de Antigua como Don Delico, es nuestro querido amigo el Canche Gamboa, que nos va a dar una bienvenida formal y nos va a contar cuál es el concepto y cómo se trabaja las reservaciones y obviamente la capacidad que tiene la casa como tal.
Bienvenido, Canche. Pues muchas gracias a ustedes dos, de verdad les agradezco mucho. Pues como les comentaba, Don Delico inició el 18 de enero del 2020 y como les comenté, fue una situación bien difícil porque abriéndolo, a los 2 meses cerrándolo por el problema del COVID. Claro. Entonces fue una situación bien difícil, ¿verdad? Siempre yo mantuve la esperanza de Don Delico, ¿verdad? De que esto iba a levantar y pasaron, se puede decir, 8 meses que Don Delico estuvo cerrado y a partir más o menos de octubre aproximadamente empezamos a abrir las puertas de Don Delico. Don Delico cuenta pues con 6 habitaciones bastante completas. Aquí van a encontrar un ambiente hogareño. Bueno, esta era mi casa. ¿Y por eso se llama Don Delico? Por eso se llama Don Delico. Lico es mi papá. Y pues antes toda la gente cuando venía a la casa decía, vamos Don Delico. Entonces pues me pareció un nombre bastante bonito y en nombre pues a mi papá le dejamos totalmente Don Delico, ¿verdad? Entonces tratamos de mantener ese ambiente familiar, o sea, cuando vengan acá van a sentir un ambiente hogareño. No va a ser un hotel normal como el que todos ven, que es así, pues a veces se puede decir que es un ambiente no tan familiar, sino que no se puede decir, es un ambiente diferente. Es un ambiente de hotel. Exactamente. Sí. Entonces, en todas nuestras habitaciones van a encontrar cocina propia, baño privado y dentro de las instalaciones también tenemos parqueo. Tenemos, como les comenté, 6 habitaciones, una habitación que se puede decir que es la matrimonial o la de luna de miel, se puede decir, ¿verdad? Exactamente. Tenemos 3 ejecutivas y una familiar y una más sencilla, ¿verdad? Entonces, los precios que manejamos son bastante accesibles. Estamos como hotel Airbnb, que también nos pueden encontrar en Airbnb. Sí, y de hecho, pues vamos a también para información de ustedes a tener los links aquí. ¿Dónde, Chiqui? ¿Aquí? No, aquí. Aquí. Aquí, Chiqui. Público, si no sale aquí. Ya saben la discrepancia. Una cachetada, me va. Mental, ya te la di. Aquí, links de Airbnb, directo, ¿verdad? Para la casa. Y, sí, estamos en Facebook como Don Delico, en Instagram como Don Delico. Ahí se pueden hacer las reservas desde las redes y también, aparece nuestro número telefónico en las redes en el cual también pueden hacer la reserva. Y ya que hablamos de eso, Girasoles de Antigua, danos los horarios en que está abierto. Girasoles de Antigua está abierto de los martes a viernes de 8 a 4 de la tarde por el momento. Ya va a estar abierto hasta un poquito más tarde. Y los sábados y domingos estamos de 8 a 6 de la tarde. Okay. ¿Verdad? Hasta por el momento. Los horarios van a aumentar un poquito. Ya próximamente los vamos a estar subiendo en las redes para que ustedes sepan. Súper bien. Canche, otra pregunta. Con la Chiqui estábamos arriba en la terraza 360 grados. Otra vez el Principito se nos sigue apareciendo acá porque se ven los 3 volcanes, una cosa espectacular. Si las personas que están hospedadas acá, Canche, quisieran tener servicio de Girasoles de Antigua, de alimentos y bebidas, se puede, es posible. Incluso es el mismo menú, ¿verdad? Otra cosa que se me olvidó comentarles, que todas las personas que se hospedan acá, cada habitación cuenta con 2 desayunos. Incluidos. ¿Verdad? Incluidos, exactamente, ¿verdad? Entonces pueden optar por desayunar en nuestra terraza, que como dijo Lex, se miran los 3 volcanes, ya sea en la habitación o en el área de Girasoles, ¿verdad? Pueden optar por esas 3 opciones para que puedan desayunar. Genial. Wow, eso es una... ¿Sí? Chiqui, vengámonos a quedar un día aquí. Staycation. Exactamente, vamos a ver la despedida soltera, no sé, de alguien. Ustedes díganos de quién. Alguien inventamos que los vamos a casamentar, pero qué maravilloso, Canche, muchas gracias. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestro público? Pues bueno, ahí sí que más que todo pues agradeciéndoles por esta oportunidad a ambos, porque de verdad pues creo que ahí sí que estamos todos para apoyarnos. Ustedes saben que tanto Don Delico como Girasoles está abierto para ustedes. Para mí es un gusto recibirlos, ¿verdad? Ya pues
Con Lex ya nos conocíamos, con Marian pues también un poquito, ¿verdad? Una vez nos habíamos visto, claro. Pero para mí es un gusto que estén acá y son totalmente bienvenidos y pues a los que están viendo, totalmente bienvenidos también para ambos lugares. Súper bien. Muchas gracias. Gracias por recibirnos, la comida deliciosa, la experiencia maravillosa. Los invitamos a que conozcan. 10 quetzales la entrada, ya saben, no hay excusas para no venir. Así que... De vivir esta experiencia y obviamente no nos podemos despedir sin antes agradecer el ojo técnico, clínico y exacto de nuestro director Glenn Wilson y obviamente el equipo de producción que siempre está al tanto de todo. Verán unas tomas aéreas literalmente. Bueno, van a ver mucho sentimiento, mucha naturaleza y pues por supuesto los esperamos la semana entrante en Mary Ann y Lex. Desde Girasoles de Antigua, acá en el sur de la capital colonial, Antigua Guatemala, la Chiqui en plan quinceañera. Chiqui. No podemos con esto, es demasiado. Tienen que venir, es que no se pueden perder. Estamos... Esto está Chiqui, yo me quiero pasar a vivir aquí. Estamos aquí en esta hermosísima plantación de girasoles. Realmente ha sido una sorpresa para mí lo hermoso que es y lo cerca que está del centro. Estamos aquí en el área del Calvario, justo en la Alameda del Calvario. Totalmente. Así que este va a ser un episodio que va a salir ya pronto. Esperamos que lo puedan ver completo. Y para mientras nosotros seguimos en plan, ahora la Chiqui se despierta al día. Qué barbaridad. Bueno, espero Ahí que nos siguen. Bye.